Dios les bendiga en esta noche, ya es noche, gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros. El Señor nos ha bendecido de una manera muy especial, ¿verdad? El Señor nunca nos ha dejado solos y su misericordia sigue siendo con nosotros. Alabamos a Dios por este día de lluvia, ¿verdad? Este día de bendiciones, no solamente la lluvia que nosotros vemos, el agua caer, sino también la lluvia espiritual, la bendición de Dios. Yo quiero ir rápidamente a la palabra del Señor y vamos a ver lo que nos enseña a nosotros la palabra de Él. Dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, hemos estado viendo, ¿verdad?, acerca de este libro de los Hechos. Hechos 13, 44 y 45, estos dos versículos, dice así: el siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí en este capítulo que nosotros estamos leyendo ahorita en esta hora, pude leerlo parte por parte, versículo por versículo, y creo que el Señor nos guía hacia a un mismo rumbo. Dice ahí en Hechos, en el versículo 1, 13:1, dice que en Antioquía habían profetas, maestros que ministraban, y el Espíritu Santo les dijo a ellos, habían varios nombres ahí que nos menciona, pero el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Es importante que nosotros podamos saber claramente para qué el Señor nos ha llamado, qué parte del ministerio es el que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en su obra. Dice la palabra del Señor también en el versículo 6 que en Pafos hablaron de un falso mago, habían visto allí a un falso mago, ¿verdad? Un profeta haciéndose llamar por profeta llamado Vergeús, que estaba tratando de impedir a un varón prudente que deseaba oír la palabra del Señor, y él estaba con él tratando de persuadirlo a su forma, ¿verdad? A su manera de pensar. Digamos, dice claramente que era un profeta falso, mago. Así es de que no podemos creer de las personas, ¿verdad?, que nos dicen somos profetas y al mismo tiempo son magos. Y dice que había un varón prudente, ¿verdad?, que quería escuchar la palabra del Señor. Este hombre estaba siendo estorbado por este mago. Entonces dice que ahí estando Saulo, Pablo, también juntamente con Bernabé, Pablo lo reprendió, y a causa de esta reprensión, y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar estorbando? Este hombre, este mago, quedó ciego. Quiero hacerlo rápidamente, no voy a narrar toda la historia, pero nos dice que este hombre quedó ciego, y el procónsulo, este hombre prudente, se dio cuenta, vio lo que estaba pasando. Entonces él quiso saber más de la palabra de Dios. Al principio sabemos que él dice que él quería saber la palabra de Dios, y luego después de ver esto, él quiso aprender más todavía de la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino que muchos de ese pueblo, de esa ciudad, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces ellos querían escuchar el evangelio del Señor. Ahí en el versículo 16 dice que les dijo este hombre, este siervo del Señor, les decía: varones israelitas, los que temen a Dios, oíd. Pablo quería hacerles saber a los israelitas, hacerles entender que aquel que verdaderamente quería escuchar la palabra de Dios, escuchara de una manera completa, concreta. Porque yo sé que dentro de los que quieren escuchar, también existen las personas que quieren criticar, también existen las personas que quieren juzgar, también existen las personas que quieren saber qué es lo que se enseña, para saber de qué manera poder hablar en contra de la palabra de Dios o de lo que se está enseñando en esa iglesia. Bueno, el apóstol les hablaba, al apóstol Pablo les decía: varones israelitas, los que temen a Dios, oigan. Es importante que nosotros podamos saber que ahorita en estos tiempos hay mucha gente que quiere escuchar de Dios, pero aquellos que temen a Dios son las personas que verdaderamente van a poner oído a lo que el Señor quiere hablarnos. Yo creo que cuando nosotros leemos la palabra del Señor podremos tomar parte de la Biblia, que podríamos decir nosotros: bueno, yo lo entiendo de esta manera.
alguna otra persona puede tomar esa misma parte y dice, yo lo entiendo de esta otra manera. Pero aquí vamos a ver lo que realmente dice la palabra de Dios, no conforme a nuestra conveniencia, sino que realmente podamos nosotros pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe qué es lo que nosotros debemos de aprender, de qué manera el Señor, el Espíritu Santo también quiere hacernos entender por medio de su palabra. Nos dice aquí la palabra del Señor que el mismo apóstol les dice, hijos de Abraham, los que temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjense una cosa importante, Él quería hacerles saber a los que temían al Señor. Temerle quiere decir los que tienen el respeto verdadero, aquellos que verdaderamente están amando al Señor, aquellos que verdaderamente quieren escuchar la palabra de Dios, aquellos que con amor desean escuchar esa palabra, a esos se les habla. Sabe que nosotros podemos escuchar personas que se les predica la palabra de Dios, pero hay algunos que son oidores, pero nada más escuchan. Y es como podemos decir muchas veces, sí, escuchan por un lado y se sale por otro lado. Pero es importante poder conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquellos que realmente quieren escuchar la palabra, lo reciben verdaderamente con amor. Bueno, el apóstol Pablo les hablaba y les decía, ustedes que quieren escuchar la palabra de verdad, aquellos hijos de Abraham, escucharme, escúchenme lo que la palabra de Dios dice. El apóstol llevaba un mensaje precioso para ellos y este era el enviarle la palabra de salvación. Recordemos que ellos sabían mucho de leyes. Ellos sabían mucho sobre la ley de Moisés, ellos sabían mucho de las cosas que se podrían hacer y las que no se podían hacer, pero el apóstol llevaba la palabra diferente, una palabra de salvación. Dice claramente, les hace una señal, porque los que habitan de Jerusalén, dice, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí el apóstol está haciéndoles una aclaración. Bueno, los de Jerusalén leían tanto la palabra de Dios, leían tanto las escrituras, esperaban con ansiosamente la venida del Mesías, pero al mismo momento esas mismas palabras que leían cada día de reposo, cada vez que ellos escuchaban esas palabras, al llegar el Señor Jesucristo no las recibieron. Fíjese qué importante esto, poder conocer esto, de que ellos tenían tanto anhelo de escuchar la palabra de Dios, tenían tanto anhelo de recibir al verdadero Mesías, que una vez que llega no saben reconocerlo. Podemos saber nosotros esto. Muchas veces la persona escucha la palabra de Dios, el predicador está hablando la palabra, el amor, la gracia, la misericordia de Dios, pero hay personas que no saben distinguir la palabra de Dios, no lo saben aceptar en sus vidas, simplemente porque están mirando a la persona que tienen enfrente, no están mirando ni escuchando al Señor hablar a sus corazones. Fíjese que ahí dice el versículo 38, ¿sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Cuando el apóstol trataba de hablarles, de decirles claramente que ese Salvador, que ese Dios que había venido encarnado, había venido para dar la salvación, estaba anunciando una cosa, el perdón de pecados. Quizás ellos esperaban ver a un rey que viniera a rescatarles de la esclavitud, de la opresión romana, de todas esas cosas, pero pensaban nada más en un reino terrenalmente, con un rey con corona, pero no pensaban en la liberación de ellos mismos, de sus pecados, de su vida esclavizada, porque una persona puede ser más esclava de su propia vida que también que del gobierno. Ellos así era, los judíos estaban tan esclavizados con ellos mismos que no se daban cuenta realmente lo que el Señor Jesucristo quería darles, la libertad de ellos mismos, del mismo pecado que había en ellos. Ese versículo nos sigue diciendo, y que de todo aquello de que porque la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Este capítulo nos enseña de una manera tan importante de que ellos estaban tan enfrascados, tan metidos con la ley, que querían hacer cumplir la ley a todos, los mesías, los sacerdotes, los rabinos, los sacerdotes, querían hacer entender al pueblo la ley sin amor. Pero esto no era lo que Jesucristo quería enseñarles. El Señor Jesucristo quería enseñarles verdaderamente el amor verdadero, la misericordia verdadera. Qué grandioso es que por gracia inmerecida podemos saber que lo imposible Jesucristo lo hizo posible. La salvación verdadera, el Señor Jesucristo la hace posible. La ley anteriormente, la vida anteriormente, aquella forma de vida enfrascada en obedecer una ley sin amor, no había tenido éxito. Pero ahora, viniendo el Señor Jesucristo, muriendo por los pecados de cada uno de ellos, los judíos estamos hablando, podían tener libertad por gracia. Yo quisiera que pudiéramos entender dos cosas diferentes. Es grandioso conocer acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Que ¿de qué nos sirve la ley? ¿De qué sirve que yo pueda imponer ley? Esto es pecado, esto es pecado. ¿De qué nos sirve a nosotros enumerar cada uno de los pecados que nosotros creemos que es pecado sin mostrar el amor? Eso no era lo que el Señor Jesucristo quería. El Señor Jesucristo quería mostrar el amor por medio de su misericordia y de su gracia. Tristemente, hay religiosos que por marcar todo lo malo se les olvida marcar la gracia, se les olvida marcar la misericordia. Hay personas que realmente mencionan hermana no debe de hacer esto, hermano no debe de hacer esto otro, y muchas veces antes que mostrarle ese amor, ese Dios de verdad, les empiezan a marcar reglas o a marcar leyes. Esto era lo que hacían los judíos anteriormente. Muchas veces el miedo, ¿verdad?, a lo malo y a lo pecaminoso de este mundo no nos deja ver el sacrificio por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Nos olvidamos de la misericordia de Dios, nos olvidamos de su gracia, nos olvidamos de ese don inmerecido que es la gracia de Dios por mirar cada una de las cosas malas. Ahorita estamos pensando nosotros y decimos, bueno, no debemos de hacer esto porque nos contaminamos, no debemos de hacer aquello porque nos contaminamos, no debemos de hacer esto porque podremos estar contaminados, no debemos de recibir a tal persona porque a lo mejor viene contaminada, y tenemos ese miedo atroz. ¿Sabe que esa es la misma forma pensando en la vida espiritual? A veces nos ponemos a decir, es que esto no está bien, es que esto tampoco está bien, es que debes de andar de esta manera. Y por fijarnos tanto en las cosas que no se deben de hacer, nos olvidamos de las que sí se pueden hacer. Nos olvidamos de la gracia y de la misericordia del Señor Jesucristo. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos tener esa libertad. Libertad del pecado, libertad de poder hacer aquellas cosas que nos mantenían esclavizados y libertad aún de nosotros mismos. Yo creo que hay muchos cristianos que no se sienten libres, que piensan que todo el mundo es malo, que todo lo que nos rodea es malo, y se olvidan de una cosa importante, la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros. Fíjense que aquí el apóstol Pablo trataba de hablarles y decirles claramente a esta ciudad, a este pueblo, que el amor y la misericordia de Dios sobrepasó la ley mosaica. Él no vino a hacer mala ley o a no cumplir. Él claramente dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero el Señor Jesucristo puso por encima de la ley su amor, su gracia y su misericordia. Hermanos, nosotros tenemos que pensar de esta manera. Tenemos un Dios que nos ama. No pensemos que tenemos un Dios que está detrás de nosotros con un chicote o buscando la manera en la que nosotros caigamos de su gracia o que hagamos una cosa que no está bien para castigarnos. Pensemos primeramente que tenemos un Dios de amor y que encima de la ley, encima de las cosas, está su misericordia. A mí mucho no me gusta
hablar sobre hechicerías y que dicen que tal bruja hizo esto o tal persona hizo esto otro. Me gusta más hablar sobre el poder que tiene el Señor, sobre el pecado y sobre aún las cosas malas o las cosas ocultas. Yo creo que tenemos un Dios de mucha misericordia. El apóstol decía claramente, a ellos les dijo, los de Jerusalén rechazaron, aún leyendo la palabra cada fin de semana, cada día de reposo, cada vez leían la palabra, pero se olvidaron de algo, de la gracia y la misericordia de Dios. En la palabra del Señor es necesario leerla y encontrar esa gracia inmerecida, que nosotros no lo merecíamos, pero el Señor lo tuvo por amor a nosotros. Pensemos en ese Dios de amor. Pensemos en ese Dios de misericordia, agarrémonos de Él. Usted no se preocupe por lo demás, simplemente agarre la misericordia de Dios y espere que el Señor sea el que le ayude a caminar. Y que no sea otra persona la que le diga esto sí y esto no, que sea el Espíritu Santo el que le indique a usted. Usted nada más esté atento a la voz, escuche el susurro del Espíritu Santo, diciéndole cómo nosotros debemos de andar. Dios les bendiga. Tenemos un Dios que abunda en su misericordia, en su amor para nosotros. Cuando usted vea a una persona nueva, no le imponga la ley ni la gracia, ni la ley ni las reglas. Impóngale la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hora y pedir la misericordia de nuestro Dios para nosotros en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor mi Dios, por tu misericordia y por tu amor con nosotros. Pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú vengas a bendecirnos. Que nosotros, Señor, podamos ser instrumento, Padre Celestial, para tu obra. Que nosotros podamos ser instrumento, Señor mi Dios, para aquel que necesita. Que podamos mostrarle, Señor mi Dios, el grande amor que tú tienes y que la salvación está al alcance, Señor mi Dios, de nosotros por tu misericordia y por tu gracia. Señor mi Dios, queremos pedirte en esta hora que, oh Dios del cielo, esta palabra, Señor, pueda ser de ayuda y de aliento para el que lo necesita, para el que piensa que no puede alcanzar la salvación, que pueda saber que tiene un Dios que le ama y que ese Dios de misericordia le quiere llenar cada día más y más para acercarle más a ti. Padre, ven a bendecirnos en esta hora, Señor mi Dios, en esta noche. Queremos tu presencia, el descanso tuyo, Padre, y tu mano de poder sobre nosotros. Podremos decir, Señor mi Dios, en esta hora, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces dormir confiados. Gracias, Padre, por tu misericordia y esa gracia hermosa para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ya me dio el sol aquí.